Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Bueno, hoy tengo conmigo aquí al apologista testigo de Jehová, Frank Enrique, con quien vamos a tener un debate respecto al don de la sanidad, si el don de la sanidad está vigente o no está vigente la sanidad de Dios. Los tiempos van a ser los siguientes, va a haber 15 minutos de exposición por cada lado. El que me invita va a comenzar los tiempos, 2 minutos luego, es decir, 2 preguntas, de 1 minuto para preguntar y 3 minutos para responder. Un tiempo de refutación de 10 minutos y un tiempo de refutación o conclusión de 5 minutos. Bueno, por favor, denle manito hacia arriba a este video en vivo y compartan, por favor, compartan el debate. Bueno, vamos a tener 1 minuto para presentarnos, así que, Frank, puedes presentarte cuando gustes. Bueno, para mí es un gusto sostener este diálogo con el pastor Eduardo Gutiérrez aquí en su plataforma. Agradezco que me haya invitado y vamos a sostener una conversación respetuosa, principalmente sin utilizar ad hominem. Somos 2 personas completamente adultas y no necesitamos atacar ni la religión o denominación o utilizar improperios, ¿no?, contra la fe de nadie. Entonces esperamos que este debate sirva de preparación para todos ustedes y al final ustedes sacarán sus propias conclusiones. Bueno, ya yo me presenté ya al principio, así que sin más, vamos a poner el cronómetro para que Frank tenga su primer tiempo de exposición. Entonces, Frank, cuando tú comiences, yo te enciendo el tiempo. Cuando estén como a 2 minutos yo pongo el tiempo otra vez en pantalla. Oh, ok. Bueno, primeramente esto es un tema controversial, ¿no? Porque hay denominaciones que creen que los milagros están vigentes hoy en día. Y eso puede causar quizás piedras de tropiezo en algunas personas, porque se han visto en algunas campañas de sanidades que ciertas personas han tenido fe y han querido ser sanas y hemos visto que no se ha hecho efecto, ¿no?, esa curación. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué razón muchas personas que tienen fe, personas que son inválidas, personas que son ciegas? Soy un poco eco ahora. Yo escucho un poco de eco. Ok, y ahora no. Ya, gracias. Entonces, muchas personas que van a esas campañas de sanidades se preguntan, bueno, ¿por qué si yo tengo fe no soy curado? Bueno, la Biblia da respuesta a eso. Primeramente, cuando vamos a la Biblia, al libro de los Hechos, en el caso de Hechos 2:43, voy a hacerle lectura a este texto muy importante. En Hechos 2:43, voy a citar de la traducción de Nuevo Mundo, dice de esta manera: es más, todas las personas comenzaron a sentir temor y los apóstoles empezaron a realizar muchas cosas impresionantes y milagros. O sea, en la época de los apóstoles, cuando un apóstol o 2 o 3 apóstoles llegaban a un lugar
quizás de Israel o de Samaria, ellos imponían las manos y ahí la persona recibía el Espíritu Santo o era sanado o era curado. Pero sin embargo, cuando vamos a Hechos 8:18, muy importante, dice que Simón el espiritista, en todo el contexto, le pide a los apóstoles comprar el don del Espíritu. Y entonces Pedro le dice, perece contigo, ¿no? Tu plata. ¿Cómo vas a querer comprar el don de Dios? Pero en el versículo 18 dice que mediante la imposición, ojo, mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu. ¿Y por qué razón decimos eso? Porque si usted lee todo el capítulo 8, de hecho, dice que muchas personas estaban recibiendo a muchos conversos, ¿no? En el capítulo 8, y estaba Felipe, el evangelista, no Felipe, el apóstol. O sea, el evangelista estaba ahí, pero parece que el evangelista no podía hacer ciertas cosas, señales. Entonces tuvo que esperar que Juan y Pedro bajaran de Jerusalén hasta Samaria. ¿Por qué razón Felipe, si tenía el poder de sanar a las personas, tuvo que esperar por Juan y Pedro? Porque en el versículo 18, ahí explica que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo. O sea, los dones de sanidades no eran transferibles. No eran transferibles en el sentido, por ejemplo, si yo tenía el don de sanidades, imponía la mano, por ejemplo, a Eduardo Gutiérrez no podía transmitir ese don espiritual, en este caso de las sanidades, no podía hacerlo. Tenía que ser en presencia de los apóstoles. Ahora, quiero traer la colación, no solamente por Eduardo Gutiérrez, porque este debate es para las personas que están mirando este diálogo con el amado pastor Eduardo Gutiérrez. El diccionario Vain es un diccionario muy reconocido, ¿no? En las iglesias pentecostales, también metodistas, bautistas. Es uno de los diccionarios muy importantes, como decir la gran concordancia de James Strong, pero en la página 445, hablando acerca de la ascensión, imposición de las manos, escuchen lo que dice este diccionario, que este diccionario no es hecho por los testigos de Jehová, sino hecho por miembros de iglesias o denominaciones protestantes. En ese caso están los metodistas, bautistas, pentecostales o evangélicos. En la página 445 dice de esta manera: la imposición de las manos por parte de los apóstoles, acompañada de la impartición del Espíritu Santo con manifestaciones externas, en los casos de Samaria, hablando del caso del pasaje que yo estaba hablando, en Hechos 8:18, estas manifestaciones sobrenaturales, dice el diccionario Vain, eran señales especialmente dispuestas para dar testimonio a los judíos acerca de los hechos de Cristo y de la fe. Y así eran temporales. Curioso, ojo, dice el diccionario Vain que eran temporales. Dice el diccionario Vain, no hay registro alguno de su permanencia después de la ocasión y circunstancias narradas de Hechos 19, en cuyo versículo 6 se usa el verbo correspondiente epitemi. Epitemi. Y voy a leer aquí en Hechos 19:6 por qué razón el diccionario de Vain cita este texto. En Hechos 19:6 dice de esta manera: cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en diferentes idiomas y a profetizar. O sea que en la presencia de Pablo, si Pablo no estaba presente, no se podía ejecutar ningún tipo de este don, porque no era transferible. O sea, Pablo le podía dar el don a las personas que le rodeaban, pero esas personas no podían imponer las manos y seguir pasando esos dones de tiempo en tiempo, de año en año y de siglo en siglo. Así que el diccionario de Vain está diciendo que era para esa época del primer siglo de los apóstoles, era temporal.
¿ok? Y también dice que no hay registro alguno de su permanencia después de la ocasión y circunstancias narradas de hechos en cuyo versículo 6 se utiliza el término epitemi. Ahora, ya hemos visto que en Hechos 8:18, mediante la imposición de la mano de los apóstoles se daba el espíritu o se daba el don ese de sanidades. Sin embargo, la pregunta sería, bueno, ¿y esas señales seguirían a los que creerían, no, en el futuro, en esta época? Bueno, Marcos 16, 9 al 20, y eso lo sabe Eduardo Gutiérrez, que es un pasaje apócrifo. Hasta Bruce Meyer, uno de los mejores críticos de la crítica textual, reconoce que Marcos 16, 9 al 20 no es un texto confiable. Hasta las traducciones evangélicas reconocen también las Biblias de Estudio Reina Valera del 60 o otras Biblias de Estudio de 1977, 95, en sus notas de nota crítica al pie de página, dice que esos pasajes no son confiables. Hasta más, Francisco La Cueva, en la interlineal griego español, que no es necesario que yo lo presente aquí, pero lo pueden verificar, Francisco La Cueva, en la nota de Marcos 16, el versículo 9, dice, este pasaje no aparece en los manuscritos más fidedignos. Déjenme ver si aquí está La Cueva. Déjenme ver si lo puedo... un momento, es que se me... Muy bien. Aquí, Francisco La Cueva, Marcos 16. Muy importante, si tengo que leer obligatoriamente tengo que leer esta nota, porque quizá a lo mejor, ¿no? Eduardo Gutiérrez cita de Marcos 16. Entonces, en Marcos 16, la nota crítica dice, es necesario advertir que este versículo, hasta el final, o sea, el versículo 9 al 20, toda la porción falta en los manuscritos más fidedignos. Mira la nota aquí. Aquí vamos a ver si lo puedo poner aquí. Ahí está la nota. Ahí lo pueden verificar. Cualquiera persona que tenga el interlineal de Francisco La Cueva lo puede decir. O sea, hay muchas traducciones, no solamente la Reina Valera, la Biblia de las Américas, también hay Biblias de estudio que dice que no es confiable. Por ejemplo, la Biblia de Matthew Henry, que es una Biblia de estudio muy reconocida, en la nota crítica de Marcos 16, 9 al 20, en la página 1493, con respecto a este texto, dice de esta manera, beben algo mortífero. Dice, Bruce Meyer considera que estos versículos de Marcos son un gran salto desde el alto nivel de las palabras de despedida de Jesús y mantienen que tomar serpientes en las manos y beber veneno mortífero parecen introducirnos en el crepúsculo de las historias apócrifas. La gran duda acerca de la genuinidad de este versículo o de estos versículos prueba, en mi opinión, son claras en contra de ellos. Hace imprudente tomar estos versículos como base para la doctrina o práctica, a no ser que sea apoyado por otras secciones genuinas del Nuevo Testamento. Entonces, hasta Bloomberg reconoce de que este pasaje no es válido, no se puede utilizar, porque si vamos al versículo 16 y 17, principalmente en el versículo 16, dice, estas señales seguirán a los que creen. Y la palabra señal ahí en griego, si vamos al interlineal o un texto en PDF, es semeio. Semeio significa marca identificadora. Pero sin embargo, Cristo dijo que los que harían milagros son los falsos cristos. En Mateo 24, versículo 24, dice que vendrían falsos cristos y falsos profetas y harán obras milagrosas y extraviarán a muchos. Así que la señal en Mateo 24, 24 aparece este término griego, semeio, como una señal identificadora de los falsos curadores o milagrosos que harían milagros. Y si vamos, por ejemplo, a 2 Corintios 12:12, ojo con este texto, Pablo habla de la señal del apóstol que ha sido manifestada por milagro. O sea, los apóstoles, los únicos que podían hacer señales eran los apóstoles. Por eso que en 2 Corintios 12:12, Pablo identifica que los únicos que podían hacer esas curaciones eran los apóstoles. Por eso es que él llama la señal del apóstol.
o sea, semeio, apóstoles. Es la expresión completa que aparece ahí en 2 Corintios 12. Así que el diccionario va en la página 445, identifica que estos dones ya fueron para ese tiempo del primer siglo. Ahora, sin embargo, muchas veces las curaciones por fe de hoy en día necesitan días, semanas o hasta meses para realizarse. Hay personas que dicen, bueno, yo creo que yo me curé, pero imagínate, me demoré 6 meses para curarme, porque hay personas que vemos en YouTube que han manifestado, ¿no? Han dado ese testimonio. También que los sanadores tienden a concentrarse en enfermedades funcionales. Ojo con eso. Funcionales como la ceguera, la parálisis, la sordera, males a veces que tienen base psicológica. Y sin embargo, yo estuve investigando, hay una persona muy famosa, se llama Paul Brand. Paul Brand es cirujano y dice que una vez que un hecho orgánico se ha hecho y cuestionable cuando faltan piernas, ojos o fólicos, o sea, de pelo, rara vez acontecen milagros. Por ejemplo, una persona de nacimiento, Cristo curó personas ciegos de nacimiento. Han habido verdaderamente, si somos sinceros, han habido ese tipo de sanidad. Una persona ciega de nacimiento o una persona que nace paralítico o que le faltan las piernas. Dice que Cristo o los apóstoles cuando hacían milagros, dice que curaron a mancos, personas que le faltaban miembros, como los brazos, las piernas. Hoy en día ese tipo de sanidades se ejecutan. Los curadores, por ejemplo, como Guillermo Maldonado, Carl Lunas, Benny Hinn, pueden hacerle crecer una pierna, una persona que tenga una pierna mutilada, una persona manco de pierna o de brazo que haya nacido así, o dicho, la resurrección. O sea, la Biblia dice que los apóstoles resucitaron personas. O sea, existe ese tipo de milagro hoy, resucitar. Los milagros que existen hoy son igualados a los milagros que hicieron los apóstoles. Entonces, eso es muy importante. Muy importante. Si las sanidades son comparables a las sanidades que hicieron los apóstoles en el primer siglo y lo que hizo Cristo Jesús, que resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días de compuesto. ¿Existe algún sanador, una persona que ya ha muerto y está descompuesta, que huele mal, ser sanada, o sea, una persona ser resucitada? Entonces, eso se tiene que demostrar mediante la Biblia. Si está vigente hoy los milagros. Así que Eduardo Gutiérrez demostrará que esos milagros o esas sanidades siguen vigentes con pruebas contundentes con textos bíblicos. Hasta aquí. Ok. Perfecto. Ok. Voy entonces a comenzar yo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar específicamente con Marcos 16:18. Aquí tengo la pechita, es decir, una Biblia basada en un texto muy antiguo. Y vemos que la pechita dice claramente: tomarán en sus manos serpientes y si bebieren algún veneno mortífero les hará daño y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es decir, esta no es la Reina Valera 2020 o 2021. No, es la pechita, una versión sumamente antigua. Ahora, en Mateo 24:35 dice claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, es muy fácil decir que un verso no está en los originales cuando en realidad mi oponente no sabe cuáles son los originales. Eso es una falacia de muñeco de paja. Simplemente se puede decir que no está en algunos manuscritos, sí, como muchos otros textos de la Biblia, porque los manuscritos no están realizados por imprenta, es decir, son manuscritos y el copista puede haber omitido un texto por visibles razones. Por ejemplo, no creer en los dones del Espíritu Santo es suficiente razón como para que pues esto ocurra. De hecho, muchas versiones actuales también ocurre esto. Ahora, no solo es aquí, esto es un texto más. En 1 Corintios capítulo 12, versos del 8 al 10 dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otros fe por el mismo espíritu, otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Notemos que aquí Pablo no está hablando de los apóstoles, está hablando de la iglesia de los corintios, ¿ok? Entonces la iglesia de los corintios tenía todos estos dones, sí, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, todos diferentes géneros de lengua y otro interpretación de lengua. La pregunta que da mi oponente, ¿qué diferencia hay entre la iglesia del siglo I y la de los siglos posteriores, incluyendo nuestro siglo? Notemos que los dones no eran entregados solo a figuras históricas. Ahora, mi oponente puede decir, no, pero es cierto que los apóstoles tenían un poder superior. No sé, por ejemplo, la sombra de Pedro sanaba. Bueno, eso no quiere decir absolutamente nada. Es decir, no estamos en este debate viendo quién sanaba más, sino quiénes sanaban y quiénes no sanaban. Y todos los creyentes que tenían el don sanaban, hayan sido figuras históricas, es decir, apóstoles o diáconos como Felipe, o hayan sido simples creyentes, ¿verdad? Vamos a seguir. La Biblia sin duda se escribió en especial para los cristianos de los tiempos post-bíblicos, porque es sabido históricamente que los cristianos del primer siglo en su mayoría no leyeron por completo el Nuevo Testamento. Entonces debió a que el Nuevo Testamento fue escrito en el siglo I, pero tardíamente, es decir, decenas de años después que ocurrían los hechos. ¿Ok? Y en diferentes regiones geográficas, es decir, que posiblemente los de Tesalónica leyeron las cartas de Pablo, le envió a ellos y posiblemente algunas cartas más del Nuevo Testamento, pero es muy improbable que leyeran todas. Por otra parte, el Nuevo Testamento se terminó de escribir a finales del siglo I, así que el Apocalipsis de Juan estaba dirigido a las generaciones futuras de cristianos. Entendamos, ¿verdad?, que ahí en el Apocalipsis hay dos figuras que pueden decir, mi oponente puede decirnos que son figuras simbólicas, hablan de los dos testigos, pero estos dos testigos tienen que representar a alguien o algo, así sea la iglesia, así sea lo que no sé qué interpretación escatológica o teológica le darán los testigos de Jehová, pero estos testigos realizan señales asombrosas y el Apocalipsis se escribe a final del siglo I. Por lo tanto, sin lugar a dudas se estaba escribiendo para los cristianos post siglo I, es decir, post-apostólico. De hecho, lo escribe Juan, el último de los apóstoles, casi al morir. A nadie se le ocurre decir que fue escrito el Apocalipsis para que lo leyeran los cristianos de la era apostólica, cuando inmediatamente, casi de haber terminado ese libro de ser escrito, entonces el apóstol Juan murió. Ahora, en la misma primer capítulo, primer versículo del Apocalipsis, está hablando de eventos futuros. Pues dice, fueron reveladas las cosas que han de suceder. Asimismo, históricamente es comprobable que el canon se cierra a finales del siglo I con el Apocalipsis y no antes. ¿Qué objetivo tendría escribir un Nuevo Testamento que no sería válido para todas las edades de la iglesia, o al menos las edades post-apostólicas? Esto no tendría ningún objetivo. El Nuevo Testamento debe ser válido 100%, el 100% de sus enseñanzas, a no ser, ¿verdad?, cuestiones culturales que sí no se aplican al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, pero cuestiones doctrinales no tiene ningún sentido decir que un Nuevo Testamento se escribió para cristianos que nunca lo leyeron. No, a mí no se me ocurre pensar de esa manera. Repito, Marcos 16:18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebiera cosa mortífera no les hará daño, solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué razón habría para que esto aplicara solo a los cristianos de la época del primer siglo, una época tan corta? Y no solo esto, ¿verdad? Porque tal vez mi oponente se enfoca en decir que es un texto apócrifo, lo cual él no puede probar, solo puede decir que algunos manuscritos no están, pero en versiones muy antiguas como la Pechita. Ahí está también, si ponemos vamos a decir, a comparar una versión más antigua que las que se están haciendo ahora, pues yo le voy a la antigua. Pero igualmente este no es el único verso que habla sobre estas cosas. Las condiciones, vamos a ver, eran creer, en el caso de Marcos 17:18, y en el caso de las cartas paulinas, simplemente haber recibido el don. No era una cuestión histórica. Entendamos también que los que recibieron el don en la época apostólica, varios vivieron más allá de la época apostólica. Es decir, mi oponente está creyendo que cuando murió Juan se murieron todos, literalmente todos los que tenían el don. No sé, era así como los faraones egipcios que se morían y se morían todos los que, es decir, los metían a todos en las pirámides. No funcionaba de esta forma. Es decir, históricamente tú puedes usar la lógica
y decir, cuando murió el apóstol Juan, tuvieron que existir todavía hombres que tenían el don, y estos hombres traspasaron históricamente o cronológicamente, como le queramos llamar, o le queramos decir, la era de los apóstoles. Así mismo, cuando leemos al apóstol Pablo, nos damos cuenta de que sus cartas, aunque tratan de problemática de esta época, siempre se extiende hacia el futuro. Pablo habla de los dones, no como algo que terminaría pronto. 1 Corintios 12:9. A otros fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Noten que es algo que el espíritu da a la iglesia, porque son los dones para la edificación. Es decir, que Pablo deja claro que los dones, incluido la sanidad, es algo que el espíritu da. La pregunta es, ¿Dios retiró a su espíritu de los creyentes? Bueno, no sé. Por lo menos en la iglesia de Jesucristo vemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Por ejemplo, Dios hizo un milagro a través de mí de curar una cirrosis hepática. Es decir, una mujer que llegó a la iglesia con el vientre así de inflamado, con una cirrosis hepática ya en grado terminal, y no se curó en 6 meses ni nada por el estilo. Es decir, simplemente le puse las manos, oré por ella y el Espíritu Santo la sanó. Cuando volvió a ir al médico esa misma semana, ya el médico le dijo que la cirrosis hepática había comenzado a revertirse. No tenía ya ningún tipo de tratamiento porque ya estaba en época completamente terminal. Así que sin lugar a dudas ocurrió el milagro. Mi oponente de seguro podrá traer 1 Corintios 13:8-11. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pero este pasaje en primera no trata de sanidades, y estamos debatiendo exclusivamente de las sanidades, porque incluso le pregunté si el debate se iba a tratar exclusivamente de las sanidades o de todos los dones, y él me especificó, no me dejará mentir, que solamente se trata de las sanidades. Por lo tanto, pero aún así, si él quiere usar este pasaje habla de lo perfecto. Yo lo perfecto no he llegado, porque solo se puede ver lo perfecto en 2 panoramas, o el reino mesiánico, es decir, el reino del milenio, o el nuevo mundo. No sé cómo lo entienden los testigos de Jehová, pero de ninguna forma van a poder ver este mundo que estamos viviendo como algo perfecto. Por lo tanto, este texto es irrelevante para mi oponente en caso de usarlo. Más sin embargo, eso es muy relevante para mí, porque deja claro cuándo terminarían los dones, cuando venga lo perfecto. Como lo perfecto no ha venido, entonces prueba de que aún existe. Leí en la web oficial de los testigos de que no hay sanidades porque muchos harían sanidades y Jesús le diría, nunca os conocí. Bueno, esto no es solo después de los apóstoles, porque aún en la vida de los apóstoles se habla claramente de que muchos falsos profetas sabían que muchos habían pues abandonado la fe, y tampoco Jesús va a reconocer a estos. Eso es un falso argumento. Las sanidades estaban en ministros y laicos de la iglesia primitiva. 1, todos los que creen. Marcos 17:18. 2, ministros. Santiago 5:14. 3, diáconos. Hechos 8:5-7. El pueblo en general. 1 Corintios 12:9. No existe nada en la Biblia que derogue las sanidades. Todo lo que va a mi oponente son completamente suposiciones. Es importante esto, ¿verdad? O que profeticen un futuro antes de lo perfecto, que las sanidades o los dones en general van a cesar. El propósito principal del evangelio es sin duda sanar las almas, pero eso no quiere decir que sea el único propósito. El evangelio tiene el propósito de ser la sal del mundo, de santificar a través de la palabra, de sanar a los enfermos, de socorrer a los amparados, de amar al pobre y mucho más. El espíritu no solo vivifica nuestro espíritu, sino también nuestros cuerpos mortales. Lo dice Pablo en Romanos 8:11. Es claro que esto de la única forma que se puede hacer es dándole nuevas fuerzas, y parte de ello es sanándolos de diversas enfermedades. Por esta razón Dios, ahora una pregunta, ¿por qué razón Dios no sana a todos? La verdad es que Dios no sana a todos en ninguna época, porque Timoteo estaba enfermo del estómago y Pablo incluso, un hombre que resucitaba muertos, ¿verdad? Dios resucitaba a través de él. No lo pudo sanar, lo mandó a tomar vino por sus frecuentes enfermedades estomacales. 1 Timoteo 5:23. Así que en ninguna época y en ningún panorama de la fe Dios ha sanado el 100% de los enfermos, o todo el que apretaba a Jesús. En el pasaje de la mujer con el flujo de sangre tenía necesidades, posiblemente la mayoría estaba enfermo, pero Jesús decide sanar a aquella mujer, ¿verdad? No lo sanó a todos, nunca sanó a todos.
simplemente sanó al paralítico que bajaron, ¿verdad? Ok, entonces siempre en todos los panoramas Dios sana a personas exclusivas. No existe ningún argumento válido para decir que las sanidades llegaron hasta una época, porque Dios no hace excepción de personas y la sanidad es algo que existe en la Biblia desde antes de Cristo y se entiende después de Cristo. Los padres de la iglesia hablaron de estos temas. Ireneo, esto es un cristiano que es testigo, ¿verdad?, de las épocas post-apostólicas. La fuente que va a traer bioponente, hay que entender que el escritor del diccionario Vine no fue testigo de nada de esto. Vamos a leer un testigo de esta época. Dice: unos, esto está contra los herejes, noten, ¿verdad?, que Ireneo declara esto contra los herejes, y veremos por qué. Dice: unos real y verdaderamente expulsan a los demonios, de modo que los mismos librados de los malos espíritus aceptan la fe y entran a la iglesia. Otros conocen lo que ha de pasar y reciben visiones y palabras proféticas, y otros curan las enfermedades por la imposición de las manos y devuelven salvo. Esto estamos hablando del siglo III. Ahora escuchen lo que dice Ireneo, obispo de Lyon. Los herejes todavía no acogen los dones del Espíritu Santo y rechazan el carisma profético, por cuyo rocío el hombre produce frutos de vida divina. Estamos hablando de un hombre que nació en el año 180, no los dos que estamos aquí debatiendo en el siglo XXI. Repito, los herejes todavía no recogen los dones, no acogen, los dones del Espíritu y rechazan el carisma profético, por cuyo rocío el hombre produce frutos. Vamos a entender que, por ejemplo, ni siquiera los apóstoles eran sanados todo el tiempo. Por ejemplo, ya vimos el caso de Timoteo, pero vamos a también el caso de Pablo en 2 Corintios 11:29, que él dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Él no dice: ¿quién enferma y yo no lo sano? No, porque hay que entender que Dios es soberano en todas las cosas. Vamos a ver que en Gálatas capítulo 4, verso 3, Pablo mismo estaba enfermo, lo dice que por causa de una enfermedad le anunció el evangelio al principio, ¿verdad? Bueno, ya vimos ya que tanto los apóstoles como los diáconos, por ejemplo, diácono Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 13. Por lo tanto, el argumento de que no todos son sanados, eso no es un argumento válido. Aquí no estamos hablando si la mayoría es sanado. Aquí estamos debatiendo si el don de la sanidad existe o no existe. Eso es lo único que es importante en este debate, y quiero que la audiencia deje que tenga claro esto. Cualquier intento de llevar el debate a otro tema, pues realmente se está yendo bien oponente de lo que estamos aquí debatiendo. Tampoco es por el propósito que tenga la persona en sanar, si es ganar almas, si es un mentiroso, si es un falso profeta. Aquí no estamos debatiendo nada de eso. Aquí estamos debatiendo si Dios sigue sanando o si Dios no sigue sanando, y las pruebas históricas y bíblicas dicen que sí, irrefutablemente. Ok, vamos a ver cómo voy de tiempo, porque ya estaba cerquita del tiempo, que me quedan 10 segundos. Bueno, yo creo que he sido claro, ¿verdad?, en lo que he dicho, y en los próximos 10 minutos seguiremos. Aquí termino. Un momento. Ok, entonces, ahora tenemos dos preguntas. Que la primera pregunta me la hace Frank a mí. Entonces, Frank, tienes un minuto a partir de que comiences a hablar para preguntar. Ya. Bueno, Eduardo Gutiérrez, si vamos a cumplir todo lo que dice Marcos 16, versículos 17 y 18, pregunta: ¿no deberían los discípulos de Cristo también poder beber veneno y no morir? Vuelvo, repito la pregunta. ¿No deberían los discípulos de la actualidad hoy, si está vigente las sanidades, ¿no?, de Cristo, también poder beber veneno y no morir? Ok. Entonces tengo 3 minutos para responder a partir de ya. Bueno, yo dejé bien claro en mi exposición que los milagros no son para todos. Vemos que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos fue mordido por una serpiente y no fue muerto.
Así que hay un verso en la escritura que apoya a Marcos 16, 18, porque en este caso Pablo fue inyectado, digámoslo así, por algo mortífero y no fue muerto. También tengo un testimonio personal, vi a alguien en el mismo día de su bautizo ser mordido por una serpiente venenosa y no sufrió absolutamente ningún daño, pero entiendo que no son experiencias personales y no deben de ser tanto tomadas en cuenta, pero es una experiencia que yo tuve. Pero si hay un parámetro, hay un testimonio bíblico donde el apóstol Pablo es mordido por una serpiente y no sufrió ningún daño. ¿Dónde la Biblia promete esto? Bueno, en el texto que dice mi oponente que es apócrifo, que es espurio, porque donde único alguien se puede apoyar para decir eso está escrito es en Marcos 16, 18, porque tomarían en las manos serpientes. Que dice, tomarían en las manos serpientes. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue mordido por una serpiente y el veneno de esa serpiente no le hizo daño. Ahora, es importante comprender que dice la misma escritura, no tentarás al Señor tu Dios, así que si hay un loco por ahí que se empieza a manipular serpientes para ser mordido, porque la Biblia lo dice, pues se va a morir, porque ni siquiera el mismo Señor Jesucristo dejó que Satanás lo tentase con la palabra. Así que sí, está escrito en la escritura, ¿verdad? Está escrito en la escritura de que cosas mortíferas no nos harán daño, pero eso no quiere decir de ninguna forma que nosotros por esto debamos de hacerlo pues irresponsablemente. Por ejemplo, a los 3 hebreos los echaron en el horno de fuego, sí, y Dios los salvó. Eso quiere decir que todos los cristianos que han quemado en la historia pues han sido salvados del fuego. No, no quiere decir eso. Ahora, porque algunos cristianos hayan sido quemados a lo largo de la historia, eso dice que sea falso entonces el pasaje de Daniel. No, de ninguna forma. Es claro que la escritura dice que no de quien corre ni de quien busca, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Por lo tanto, esa es mi respuesta. Ok, entonces ahora yo voy a hacer la pregunta. Comienzo ya. Frank, dame el texto donde Dios deroga de alguna forma las sanidades. Es decir, dame el texto, repito, donde Dios deroga de alguna forma las sanidades. Esa es mi pregunta. Muy bien, te voy a responder con tu propio diccionario de Wine. No sé por qué lo estás evadiendo, pero bueno, es respetable. En la página 489, acerca de la sección lengua, dice el diccionario de Wine. ¿Ok? Para todas las personas que están mirando este debate, para los seguidores de Eduardo Gutiérrez, el diccionario de Wine, página 489, dice, hablando acerca de los dones, ¿no? Dice, no hay evidencia alguna de la continuidad de este don después de la época apostólica. De esta manera, esto da confirmación del cumplimiento de 1 Corintios 13:8, el texto que dijo Eduardo Gutiérrez, que dice que es irrelevante, ¿verdad? Dice que este don cesaría en las iglesias de la misma manera en que cesarían las profecías y el conocimiento, en el sentido de un conocimiento recibido por un poder sobrenatural inmediato al haber sido dada las sagradas escrituras en su totalidad. Eso es lo que dice el entendimiento de la iglesia evangélica. Se ha dado a las iglesias todo lo necesario para la conducción, instrucción y edificación, tanto individual como colectivamente. Así que la interpretación de la iglesia evangélica del diccionario va en página 489, cita 1 Corintios 13:8, que es el texto que citó Eduardo Gutiérrez, que dice que es irrelevante. Pero sin embargo dice que como ya se dio las escrituras al cuerpo evangélico, a la comunidad evangélica,
entonces cesó en el primer siglo. O sea, porque ya se completó las escrituras, la palabra de Dios, y dice, al haber sido dadas las sagradas escrituras, en su totalidad se ha dado a las iglesias todo lo necesario para la conducción, instrucción y edificación. Así que tu propio diccionario, Eduardo Gutiérrez, y el diccionario que utilizan todos los pastores, porque este es el diccionario principal, y eso tú no lo puedes negar, dice que cesaron esos dones, el de lengua, el de profecía y el de sanidades, basado en 1 Corintios 13:8. Vuelvo y repito, de esta manera esto da confirmación del cumplimiento de 1 Corintios 13:8, que este don cesaría en las iglesias a partir del primer siglo, ¿verdad? De la misma manera en que cesarían las profecías, conocimiento en el sentido de un conocimiento recibido por un poder sobrenatural inmediato. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿los milagros que se están ejecutando de Dios provienen de Dios o provienen de otra fuente? ¿De dónde viene? Bueno, de la fuente que dijo Cristo, que vendrían falsos cristos y falsos profetas y harán obras poderosas, milagros para extraviar así a las personas. Mateo 24 dice que sería una señal, y una señal de los falsos cristos y de los falsos profetas sería hacer sanidades. Pero sin embargo, tu propia Biblia de estudio Vida Plena de 1960, en la página, así me da tiempo, en la página 1292, en la sección de Mateo 7, 21 y 23, nunca los conocí, dice que estas palabras de Cristo ponen muy bien claro que es posible proclamar el evangelio en el nombre de Cristo, expulsar demonios y hacer milagros sin tener la genuina fe salvadora de Cristo. La Escritura enseña que en esta época se puede predicar con fervor el evangelio, demostrar con celo justicia y hacer milagros bajo la influencia y el poder de Satanás. Tu propia Biblia está diciendo que los milagros de hoy, página Tiempo, te 1292. te superpasaste. Ya, 5 segundos, está bien. No, no te había encendido el tiempo al principio, te bajaste como 35 segundos, pero no hay problema. Ok, bien. Ok, entonces vas tú, la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta y última mía. Sí. Muy bien. Eduardo Gutiérrez, tú mencionaste la pechita siriaca para respaldar y apoyar Marcos 16, 9 al 20. Tú dices que ese texto está vigente y que no hay seguridad de los manuscritos. Yo tengo aquí la tabla papirológica de todos los manuscritos de los papiros José Rinco, Chester Bieter, John Ryland, ¿verdad? Aquí está, mira. Mira la tabla. No sé si puedes poner ahí un momentico ahí la... Aquí está la tabla. Bueno, mediante esta tabla, la pueden ver ahí en Google. Aquí está la tabla de todos los papiros. Estamos hablando de los papiros del segundo y tercer siglo que tienen más autoridad que la misma pechita. ¿Ok? Tú me puedes buscar Marcos 16, 9 al 20, enseñándome un solo papiro del segundo y tercer siglo. ¿Me puedes enseñar Marcos 16, 9 al 20 que esté en uno de esos papiros? Ok, tiempo. Voy yo. Bueno, la pregunta de mi oponente cierra una falacia pues histórica. ¿Por qué? Porque que algunos papiros no hayan aparecido, eso no es prueba absolutamente de nada. Yo estoy mostrando aquí, ¿verdad? Una versión que proviene del siglo II. Aquí está, no algo buscado en Google. Es decir, cómo él va a comparar algo que ha estado en el cristianismo durante 2000 años con algo que se encontró el otro día y que en realidad no se sabe si son fuentes fidedignas, porque el problema es que en el tiempo histórico hubieron muchísimos herejes que negaban los dones, y yo lo dejé bien claro cuando Ireneo dice: los herejes todavía no acogen los dones del Espíritu Santo y rechazan el carisma profético por cuyo rocío el hombre produce frutos de vida. Estamos hablando del año 180. Es decir, él me está buscando manuscritos de qué época, siglo XII, XIII, XIV,
16. ¿De cuántos son esos manuscritos? Porque no es más allá del 11. Bueno, yo te estoy mostrando pruebas cientos de años anteriores a lo que tú me estás mostrando. Y si cuánto es la diferencia, pues la diferencia es enorme. La diferencia es enorme. Él ha dicho que este debate, inclusive menciona el diccionario Vine, él tiene que entender que el diccionario Vine no es la escritura, es una opinión de un teólogo. Y dentro del cristianismo evangélico existen ramas que son cesacionistas. Nosotros todos los evangélicos no nos acogemos a esas ramas, nosotros nos acogemos a la sola escritura, ¿verdad? Entonces ninguna prueba que él me muestre del diccionario Vine es nada contra mí, es simplemente un muñeco de paja, porque una opinión teológica no es una autoridad. Recuerden, tiene que recordar que nosotros no somos testigos de Jehová, no tenemos un cuerpo gobernante, nosotros somos solo escritura, absolutamente solo escritura. Ahora, bueno, yo le pedí a él el texto que, ¿dónde fue que Dios, no el hombre, Dios, no el diccionario Vine, derogó la sola escritura? Y él me mencionó el diccionario Vine. Y ahora me menciona una fuente de Google donde están los manuscritos que se han encontrado. Bueno, yo le estoy mencionando, yo le estoy trayendo una fuente del siglo II. Yo le estoy trayendo un testimonio histórico del siglo III. Y les tengo un montón más aquí para enseñarles, porque no sé a quién se le ocurrió decir que no habían pruebas históricas de la continuidad de los dones. Tiempo. Ok, voy a parar esto. Bien, Frank, te pregunté la primera pregunta, la primera vez, que me dieras el texto bíblico donde Dios, que no es un teólogo, el teólogo estudia a Dios, donde Dios deroga las sanidades, que es lo que estamos debatiendo, ¿eh? Y tú no me lo respondiste. Ahora yo te vuelvo a hacer la misma pregunta para ver si esta vez sí te atreves y dices, en tal texto Dios, no un teólogo extrabíblico, no un testigo de Jehová, no un adventista, no un metodista, ni un pentecostal evangélico. Donde Dios, repito, donde Dios, el creador, el todopoderoso, el cual no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, deroga la sanidad. Vuelvo y repito, no estamos hablando de las lenguas, yo no estoy hablando de las profecías, estoy hablando de la sanidad, que es lo que estamos debatiendo. Tiempo. Ok, a partir de ahora tienes 3 minutos. Bien, espérate, estoy buscando aquí la interlineal tuya. Muy bien, vamos para allá. Bueno, déjame ver. Ya tengo aquí a la. Muy bien, yo lo mismo pudiera decirte lo mismo. Por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que esas señales seguirían en este tiempo? Por ejemplo, en Marcos 16, 17, aquí aparece la expresión y estas señales seguirán. Muy bien, aquí aparece el verbo auristo activo participio dativo plural masculino y estamos hablando de el término, o sea, pisteo. Este término pisteo que vemos aquí en el 4100 del Strong dice encomendar, guardar, confiar, creer, o sea, creer y creyente. Aparte de Marcos 16, 17, que sabemos que no pudiste responder la pregunta si existe algún papiro, porque los papiros apógrafos del Nuevo Testamento del primer siglo tienen más veracidad y son más confiables que la misma pechita siríaca. ¿Ok? Estamos hablando de papiros apógrafos. Tú me puedes buscar, aparte de Marcos 16 y 17, este verbo pisteo, verbo auristo activo, participio dativo plural masculino,
aplicado algún apóstol donde dice que esas señales de hacer milagros seguirán en el futuro? Me puedo buscar un solo texto donde estas señales seguirán a los creyentes en Marcos 16, 17. Estamos hablando del término semella de tois pisteo, o sea, pisteusasin, que es el verbo aurito, activo, participio, dativo, plural. Me gustaría que tú ahora en la contrarrefutación me digas otro pasaje aparte de Marcos 16, 17, ¿verdad? Que aparezca que estas señales seguirán, o sea, las sanidades estarían vigentes en el futuro, porque el texto habla de que los únicos que podían imponer las manos y traspasar, como, o sea, transferible, el don de las sanidades eran los apóstoles. En Hechos 8:18 dice que mediante la imposición de los apóstoles se daba ese don de sanidad. Simón, el espiritista, lo quiso comprar, y si lo quiso comprar era porque no era transferible. Y al morir los apóstoles, cesaron los milagros. Me gustaría que tú me busques el término pisteo aplicado a la, o sea, a la consecuencia. Tiempito. Ok, entonces ya terminaron el tiempo de las preguntas, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahora viene el tiempo de las refutaciones. Frank, tienes 10 minutos, apenas comience a hablar. Ya puedes marcar ya. Bueno, mi oponente, Eduardo Gutiérrez, no pudo responder realmente por qué razón, mediante la imposición de los apóstoles, se daba, o sea, el don de profecía, el don de lengua, el don de sanidades en Hechos 8:18. O sea, Felipe el evangelizador tuvo que esperar por Juan y Pedro para imponer las manos. Aparte, el propio Pablo en 2 Corintios 12:12, que él no me citó el texto, lo pasó por alto, dice que la señal del apóstol tiene que ver con obras poderosas o milagros. La señal del apóstol. Estamos hablando de los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo. La señal del apóstol. Tampoco Eduardo Gutiérrez me puede demostrar un texto donde el término pisteo, o sea, el término verbo aurito activo, participio activo plural masculino, sea consecuente en la Biblia, sea consecuente en el sentido de que los milagros sean vigentes hoy en día. Eso no lo puede demostrar y no existe en ningún texto, nada más que existe en este fragmento de lectura larga de Marcos 16 de 9 al 20, que sabemos que Francisco La Cueva, su propio interlineal, admite que es falso el pasaje. Bruce Meyer también admite que es falso. Tampoco pudo demostrarme un manuscrito apógrafo, sea del griego, que demuestre esa evidencia. O sea, yo le pedí un manuscrito y no tampoco lo asumió. Ahora, él me cita de Ireneo. Ireneo, las obras de Ireneo, de los padres de la iglesia, yo lo tengo aquí. Las obras de los padres de la iglesia del griego, de padres apostólicos y padres apologistas, no son inspirados. Ok, si tú no quieres aceptar el diccionario de Vine porque tú dices que no es inspirado, porque quizás no te conviene o porque quizás es solamente una interpretación privada, entonces yo puedo entender que el obispo Ireneo también es una interpretación privada, porque los escritos de los padres de la iglesia, ojo, no son inspirados. Y si no son inspirados, son falibles, no son infalibles. Así que el ejemplo del obispo de Ireneo no te va a servir de nada porque no es inspirado. Pero yo estoy utilizando literatura tuya. Yo no sé por qué tú estás negando tu propia literatura. Hasta te mencioné la Biblia Vida Plena, que la evadiste en la nota. Dice que los milagros que se hacen hoy en día es por obra de Satanás el diablo. Vida Plena, 1960. Ahí está. La página, lo pueden verificar, la página 1292 en falsos milagros. En la sesión de los falsos profetas de Mateo 7, 21, 23, dice: Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos obras milagrosas. Sin embargo, Cristo le dijo: nunca los conocí, nunca los conocí. Otra cosa,
yo te mencioné en una de las preguntas si no deberían los discípulos de Cristo, no los apóstoles, los discípulos, según que tú dices que existen apóstoles hoy, los discípulos de Cristo también tener ese poder de que si tomaran veneno mortífero no morirían. Y tú te fuiste que si la serpiente, el problema es que lo de Pablo fue un caso accidental, o sea, pero ahí en Marcos 16, 17 y 18 dice que si tomaran veneno mortífero, pueden los sanadores hoy probar su poder, de que tienen el poder o la aprobación de Dios, tomarse, por ejemplo, cianuro, que es el veneno más mortífero que hay, ¿verdad? Si tienen el poder de la sanidad, ellos pueden tomar veneno mortífero. Pero también el texto habla de tomar serpientes en las manos. Pablo no tomó la serpiente en su mano cuando estaba en la isla de Malta, que lo mordió la serpiente. O sea, la serpiente accidentalmente lo mordió. Él no provocó la serpiente, él no buscó la serpiente, él no tomó la serpiente en sus manos. Ok, pero aquí el texto de Marcos 16, 17, 18 está diciendo de levantar serpientes en las manos. O sea, ¿podrán los sanadores hoy tener el poder de Dios y tomar serpientes venenosas, cascabeles, trespasos, que son las serpientes más venenosas que hay en el mundo, para probar el poder de Dios, de que tienen el Espíritu de Dios, de que tienen el poder de sanidades? ¿Podrán tomar serpientes en las manos para probar? Son 5 minutos, ¿no? ¿O 10 minutos? Son 10, son 10. Ah, ya. Entonces, ¿podrán los sanadores? Bueno, dice Eduardo Gutiérrez que él hizo una sanidad. Bueno, podrá Eduardo Gutiérrez tomar una serpiente venenosa y que no le haga daño, que no lo muerda. En ese sentido, tomar serpiente en las manos, porque dice que sería una de las señales de los verdaderos cristianos en el tiempo final. O sea, tomar veneno mortífero no les va a hacer daño y tomar serpientes en las manos. O sea, ¿podrá Eduardo Gutiérrez levantar una cascabel, una serpiente venenosa y que no lo muerda y que ese veneno no lo mate? Entonces, Marco, indiscutiblemente, Marco 16, versículos 16 y 17, dicho por eruditos, dicho por traductólogos de la Biblia, personas estudiadas, o sea, una ola de críticos textuales, de traductólogos bíblicos, de eruditos, reconocen que ese pasaje no es confiable. No es confiable. Aparte, la expresión levantar serpiente de las manos o estas señales seguirán a los que creen, no aparece en ningún papiro del segundo siglo. No existe. No existe. Aparte, la pechita siríaca, la primera pechita, y que no es pechita, es el diazaterón. El diazaterón no contenía ni el libro de los Hechos, ni contenía las cartas de Pablo. O sea, el diazaterón exclusivamente eran los evangelios. Hasta más, el diazaterón tiene errores garrafales. Diazaterón. Investiga, Eduardo Gutiérrez, ¿qué cosa es el diazaterón? El diazaterón no es la pechita. O sea, de ahí es donde sale la pechita. Es diazaterón. Pero yo estoy hablando de papiro. Los papiros que han aparecido en el Mar Muerto, papiros de Curran, papiros de Chester Vietes, papiros de clasificación Bomer, papiros de John Ryland, son los verdaderos papiros apógrafos, porque los papiros, o sea, originales, los autógrafos, no existen. Indiscutiblemente no existen, porque ya fueron desgastados por la manipulación de las manos. Los papiros se desgastaron, parece, pero lo que aparece es el papiro P52, que es un fragmento del Evangelio de Juan, capítulo 18, que es fechado del año 125. Es el único papiro que existe. Se llama el papiro de John Ryland. John Ryland creo que fue arqueólogo o fue papirológico, o sea, papirólogo, que hizo estas investigaciones. El único primer fragmento de descubrimiento es el P52, que con letra gótica se identifica como el fragmento del Evangelio de Juan, capítulo 18. Pero si tú buscas, hay 327 papiros, incluyendo las 4 familias, Osinrinco, Bomer, Chester Vietes, John Ryland. No aparece Marcos 16 y 17. Entonces, ¿de dónde aparece Marcos 16 y 17? Bueno, aparece de códices que están completamente torcidos. Entonces, lo que estamos demostrando aquí
es que Eduardo Gutiérrez no puede demostrar un texto donde esas señales seguirán, o sea, de sanar. Y si, ¿por qué Cristo no excluyó de Mateo 24 que esas señales de falsos profetas, por qué no lo excluyó? ¿No? Que los verdaderos cristianos iban a haber determinadas personas en el futuro que iban a sanar y sería una señal del apóstol, como dice 2 Corintios 12, la señal del apóstol. Pero la señal que dio Cristo es que los falsos cristos son los que harían falsos milagros. Los falsos cristos. No está hablando de los verdaderos cristianos. Está hablando de los falsos cristos. La señal, Mateo 24, 24. Entonces, por eso, ¿qué hay acerca de poder curar a la gente meramente poniendo sus manos sobre ellos? Porque hay muchas personas hoy que imponen las manos, pero esa imposición de manos, las personas se caen, ¿verdad? Y lo vemos en las campañas de sanidad en los estadios. Verdaderamente esas personas se están curando por el poder de Dios o por el poder de Satanás. Porque también, acuérdense que el diablo es imitador de Dios. ¿Me entiendes? Y el diablo tiene poder también para hacer remiendos, para hacer sanidades aparentemente que provienen de Dios, pero lo que no puede hacer el diablo es resucitar a una persona. Y eso es lo que no pueden hacer los sanadores hoy. Resucitar una persona de la muerte. Yo reto al mejor sanador a hacer esa sanidad. Tiempo. Ok. Voy a comenzar ya. Bueno, esto va a ser sencillo, bueno, primeramente, mi oponente ha levantado 1.000.000 de falacias, esto ha sido increíble. Él dice que yo no puedo demostrar un texto donde las señales se irán. Sí, lo puedo demostrar y lo demostré al principio, donde demostré que los dos testigos harían grandes señales, y eso está en el libro del Apocalipsis. ¿Ok? Libro del Apocalipsis escrito al final del siglo I y ya pronto a la muerte del apóstol, y es un libro escrito no de forma pretérita, sino futurista, porque dice estas son las cosas que han de suceder. ¿Ok? Así que yo sí lo demostré, pero parece que no me escucha. Él dice que Pablo lo mordió la serpiente de casualidad. Bueno, es claro que nadie va a buscar tomarse algo mortífero, es claro que nadie va a buscar en ningún tiempo, ¿verdad? En el tiempo apostólico ni ahora, nadie va a agarrar serpientes. ¿Tú crees que Pablo era tonto? Agarrar una serpiente, a ver, déjame qué bonita está la serpiente. Siempre que la Biblia dice que tomaremos cosas, serpientes, es por la mordida específicamente y no por tomarla, porque si yo puedo ser un manipulador de serpientes, puedo tomar las serpientes en la mano y no me pasa absolutamente nada, porque sé cómo hacerlo. Así que las mordidas siempre son fortuitas, ¿ok? Él dice que yo no di un texto, bueno, vimos que él no pudo responder ninguna de mis preguntas, o ninguna de las preguntas que repetí las 2 veces, no puede hacerlo. Cuando yo le pregunté a él, dame el texto donde Dios deroga, donde Dios, el repetir un teólogo, Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, Jehová, Dios, donde Jehová, Dios, deroga las sanidades, lo único que pudo hacer es hacer ejercicio con el cuello, porque no pudo de ninguna forma ni va a poder hacerlo. Se escapaba, fíjense que no poco, se escapaba 2000 años al diccionario Vine, ¿ok? Porque no. Vamos a ver la diferencia, porque él buscó una pelea entonces entre Ireneo y Vine. ¿Qué diferencia hay entre Ireneo y Vine? ¿Por qué le está levantando otra falacia? Porque yo no le estoy citando a Ireneo como una falacia de autoridad, yo le estoy dando un argumento histórico, más él está citando Vine con una falacia de autoridad, es decir, tú tienes que respetar a Vine, cosa que es completamente falso, porque él sabe que el cristiano evangélico solamente tiene la Biblia, y solo la Biblia como única regla de fuente moral y doctrina. Nosotros no tenemos cuerpo gobernante, no hay cuerpo gobernante ninguno en nosotros, así que yo le estoy mostrando un documento histórico y él está levantando una falacia de autoridad. Miren que debe entonces el argumento de que tiene que usar palabras. Entonces no pudo responder. Ahora él me dice que podía decir lo mismo, que la Biblia tampoco da un texto que dice y estas señales
continuarán, si lo da, pero lo que pasa es que él no quiere aceptarlo buscando manuscritos de dudosa procedencia, que el cristianismo nunca los tuvo en códices, ¿verdad? Que el cristianismo no lo tuvo en versiones bíblicas, ¿ok? Y ahora quiere que nosotros le creamos a algo encontrado en el Mar Muerto, cuando él sabe muy bien que en esa zona de ahí eran puros herejes gnósticos los que no sé para qué saca ahora el Tanakh, está nervioso, está estudiando, deja tu tiempo, espera que llegue tu tiempo, calma, no te pongas nervioso, ¿ok? Vamos a ver, él dice que la Biblia también tiene que decir, no, cuando Dios da un mandato, Dios da doctrina en la Biblia, no se tiene por qué repetir. Eso es una falacia de muñeco de paz. Es como si alguien dijera, no, Dios tiene que repetir que no se tienen que tener imágenes. No, Dios no lo repite, no dice que no se tiene que tener para siempre. Ah, no, Jesús no dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo para siempre. Entonces vámonos a amarlo ya. Miren qué argumento está poniendo él. No es necesario que la Biblia diga así que todo lo que él habló acerca de que yo tengo que decir que piste, que tengo que decir que eso seguirá. No, eso es completamente falso. Un muñeco de paja el tamaño del Empire State. No es necesario, ¿se imaginan? Amarás a Dios con todo tu corazón para siempre. Amarás a Dios con todo tu corazón después de la era apostólica. No, Fran, por favor, y eso qué cosa fue. Esto está, no, que verbo pisteo ni verbo pisteo. No, por favor. Gloria a Dios, no. Ok, él dice que solo se imponían, se transmitían los dones, está nervioso el hombre, solo se transmitían los dones a través de los apóstoles. Esto es falso, vamos a ver. Ananías le impuso las manos a Pablo en Hechos, capítulo 8, 9, ¿verdad? 9, quedó la sanidad del apóstol Pablo. A través de Ananías, que no era un apóstol, Pablo recibe el don de la sanidad. ¿Ananías era apóstol, era uno de los 12? No, no lo era. Vamos a seguir. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 3, maestros y profetas son los que le imponen las manos a Pablo para ser comisionado por el Espíritu Santo y ser enviado a la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 13, verso 3. ¿Eran apóstoles los que estaban ahí? No, si la escritura misma dice que en Antioquía habían maestros y habían profetas, ¿ok? Entonces, noten cómo él está levantando muñeco de paja. Ahora, primera Timoteo capítulo 3, verso 22. Pablo dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Ahora, ¿a quién iba a imponer las manos Timoteo? A los que viniesen después del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo ya iba a morir. Entonces el apóstol Pablo está dejando claramente que la imposición de las manos va hacia el futuro y que no termina de ninguna forma con su vida, como hoy Frank nos quiere hacer creer. Pero yo le estoy demostrando con la escritura, con la Biblia, de que no. Y lo último que dice es que los que sanan es del diablo. Bueno, si fuese así, entonces no solo está profetizado que los falsos profetas dirán, harán milagros falsos. También está profetizado que los falsos profetas torcerán la escritura. Imagínate que yo le diga ahora a Frank que él es un falso profeta porque está profetizado, ¿verdad? Que torcerá la escritura y él está entonces predicando la escritura. Bueno, como está profetizado que se torcerá la escritura, entonces Frank es un falso profeta. Ese es el argumento de él. Básicamente ese es el argumento de él. La Biblia profetiza que personas van a hacer milagros mentirosos, por lo tanto el que está haciendo milagros mentirosos, eso es un sofisma. ¿Ok? Porque también la Biblia entonces profetiza que muchos hablarán de parte de espíritus engañadores. Entonces los testigos de Jehová van andando por ahí por las casas tocando las puertas. Yo no lo estoy diciendo, pero ese es el argumento de él. No, Frank, por favor, argumento serio. ¿Ok? Entonces vimos que Pablo no podía, porque él volvió a decir una y otra vez que muchos no eran sanados. A ver, muéstreme esos de sanidad. Bueno, si yo le diría al apóstol Pablo, a ver, ¿por qué no sanaste a Timoteo? ¿Por qué no sanaste a Timoteo? Porque Pablo dice, por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales, bebe, mezcla agua con vino. ¿Por qué Pablo no sanó a Timoteo? Bueno, porque entendemos que Dios es soberano sobre todas las cosas y todo es lo que Dios quiera. Por eso el Señor Jesucristo nos manda a orar
hágase tu voluntad tanto en el cielo así también en la tierra. Cualquier cosa que nosotros le pidamos a él tiene que estar sometido a su maravillosa voluntad. Él dijo que Felipe no podía hacer milagros, eso es completamente falso, que tenía que esperar por los apóstoles. No, él tiene que entender que inclusive los apóstoles no podían hacer muchos milagros. Por ejemplo, no pudieron echar un demonio afuera y llamaron a Cristo. Que tú llames una autoridad que esté por encima de ti para que haga un milagro, posiblemente que tú no puedas hacer. Eso no quiere decir que tú no hagas milagros, porque en Hechos capítulo 8, verso 13, dice bien claro que los milagros que hacía Felipe de parte de Dios. Así que porque Felipe ha llamado a los apóstoles para hacer algo, como por ejemplo, llamaron, ¿verdad?, los cristianos en el caso de Tabita cuando estaba muerta para que Pedro resucitara. Eso no quiere decir que ellos no tenían dones. Tal vez ellos no podían llegar allí, porque eso es una señal que en ese tiempo tal vez era dado solamente a esos apóstoles para que las personas entendieran que ellos eran la autoridad de la iglesia. Pero luego entonces esas señales quedaron a los creyentes, porque igualmente los apóstoles no pudieron echar del demonio cuando Jesús estaba allí, pero cuando Jesús no estaba allí, entonces los apóstoles sí pudieron hacerlo, porque en ese momento ellos eran la autoridad. Cuando los apóstoles entonces murieron y ya se fueron con el Señor, entonces la iglesia quedó con la autoridad de los apóstoles, porque Pablo allá en Hechos capítulo 20 le dijo bien claro a los obispos que a ellos le era dada para cuidar la iglesia que el Señor compró con su sangre. Entonces, porque los apóstoles no pudieron echar un endemoniado, entonces los apóstoles lo echaron fuera de demonios. No, Frank, no. No vi ni un solo argumento realmente bueno, ¿eh? Lo tengo que decir, un argumento realmente bueno. Los papiros, le vuelvo y repito, me sacó una versión que no es la Pechita, una versión anterior al Pechita, no tiene nada que ver con eso. Yo le estoy hablando de la Pechita que es del siglo segundo, no le estoy hablando de una versión anterior a la Pechita. Y la Pechita que es del siglo segundo, ahí está el texto. Y los códices que son del siglo IV, ahí está el texto. Ahora, ¿dónde está su argumento? No los he visto. Tiempo. Ok, Frank. Entonces, un momentito. Cuando comiences a hablar, acuérdense que son tus últimos 5 minutos. Muy bien. Aquí tengo el Taná. ¿Ok? El Taná, en la página 57, dice de esta manera: todos los pasuquín, versículos, pasuquín en hebreo es versículo, señalados desde el 9 hasta el 20 con letras inclinadas, no se encuentra en los manuscritos más antiguos del hebreo ni del griego. Míralo aquí, mira. Aquí está la nota. ¿Ok? Fíjate cuántas referencias están contra ti. Yo pudiera decir lo mismo, que tú no has demostrado nada hoy. Absolutamente, que hiciste un muñeco de paja también. Eso es lo más fácil que yo pudiera decir también. Entonces, sigo enfocándome. Me sigo enfocando. ¿Por qué tu diccionario dice que los milagros cesaron? Divine. ¿Por qué razón? ¿Me entiendes? Todas las denominaciones religiosas tienen literaturas propias, como nosotros, en Perspicacia, como la traducción de Nuevo Mundo, las atalayas, las despertar. Si hay una atalaya que tiene algo mal, o tiene una atalaya que dice algo, yo tengo que apoyarlo, porque es mi denominación. Yo no puedo rechazar, obviar o pasar por alto una literatura mía o herramientas mías. ¿Cómo tú vas a pasar por alto el diccionario de Vine, brother? ¿Cómo tú vas a pasar por alto, por ejemplo, la Biblia, ¿verdad? Vida Plena, que dice que los milagros de hoy es por obra de Satanás el diablo? Tu misma Biblia, Vida Plena, ¿ok? En la página creo 1292. Entonces, ¿cuántas literaturas? Los mismos textos, por ejemplo, los papiros, no hay ningún papiro donde afirme que estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Tampoco aparece otro texto paralelo a Marcos 16:17, donde el término pisteo, este verbo auristo, se le aplique a la continuidad, ¿no? A la continuidad perpetua de hacer milagros. Pero si hoy existieran los milagros verdaderamente,
Entonces, ¿por qué no se igualan a los milagros de los apóstoles? Por ejemplo, algo muy sencillo, la resurrección. ¿Por qué no se hace resurrección hoy? ¿O es que hoy los sanadores no tienen fe? Los sanadores no tienen fe. O las personas que quieren ser sanadas no tienen fe tampoco. Entonces la fe se perdió, se desapareció. ¿Por qué no hay resurrección? Si uno de los mandamientos que aparece en Mateo 10 es el siguiente. Fácil, mira lo que dice Eduardo Gutiérrez, Mateo 10. Mateo 10, lo voy a leer en la traducción de Nuevo Mundo. Mateo 10, dice Cristo, ¿no? Cuando encomienda a los 12 apóstoles, y ahí menciona a los 12 apóstoles, y dice el versículo 5 del capítulo 10. Jesús mandó a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por el camino que lleva a otras naciones y no entren en ciudades samaritanas, más bien vayan a través a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Vayan predicando el reino de los cielos acercado, curen los enfermos, resuciten muertos y limpien a leprosos y expulsen demonios. Bueno, hay denominaciones que dicen que expulsan demonios. Vamos a aceptarlo, expulsan demonios. Están cumpliendo con lo que dice Mateo 10:5. Pero aquí, uno de los mandamientos que le da a Cristo a los apóstoles es resucitar muertos. Hoy los sanadores resucitan muertos. Yo quiero que tú me expliques en la contrarrefutación tuya que hoy ese mandamiento está vigente, como tú dices, a las señales del tiempo final, donde los verdaderos cristianos, los curadores o los sanadores, resucitarían personas. Y ahí está, Mateo 10:5, es un mandamiento de Cristo. ¿Se está cumpliendo ese mandamiento hoy en día, Eduardo Gutiérrez? Las personas que tienen el don de sanidad, por ejemplo, como Guillermo Maldonado, Carl Luna, Benejín, resucitan muertos. Yo quiero una resurrección de muertos. Si es un mandamiento de Cristo ahí, Mateo 10:5, entonces están incumpliendo con el mandamiento de Mateo 10:5. Si es lo que tú dices, que el don de sanidad continuó. Porque aquí el diccionario de Bain te está contradiciendo, te dice que no, que fue para la época de los apóstoles, no para la época futura. Entonces, eso es lo que yo quería confirmar en estos 5 minutos. No hay evidencia de que los milagros de hoy sean iguales a los milagros que hicieron los apóstoles o que sea efectivo. Ok, tiempo. Déjame encender el mío. Ok, un momentico. Ok, lo voy a encender a partir de ya. Bueno, vamos a ver que Frank o mintió, pero yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que simplemente se confundió. Esta es la Biblia de Plenitud, la cual dice él. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de Plenitud respecto a este texto. Ahora, con toda seguridad le escogió un pasaje que está hablando de los falsos maestros y de los falsos profetas. Ahora dice Marcos capítulo 16, 17 y 18, dice: las señales acreditan el mensaje del evangelio. Esto es Biblia Plenitud. Miren, Biblia Plenitud, la Biblia plena. Y no pueden ser limitadas, escuchen esto, no pueden ser limitadas a las épocas de los apóstoles, lo mismo que la comisión del Señor de llevar el evangelio a todo el mundo. Este es el software Logos. Las señales, por tanto, confirman el ministerio de los embajadores de Cristo en cada nueva generación. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y sanar por medio de la oración, todo ello aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento y no hay garantía escritural de que cesaran antes del regreso del Señor. ¿Ok? Entonces quería solamente dejar claro eso porque no sé si están confundidos. Espero que sí lo esté, ¿verdad? Espero que solamente sea una confusión, pero igualmente quería aclararle que su argumento no es cierto. ¿Ok? No es cierto. Ahora, ¿qué es lo que yo he probado? Bueno, todo lo que tengo que probar. Que en la Biblia habla de que los dones no eran dados solo a los apóstoles. Eso yo lo probé.
Primera de Corintios 12, 8 al 10, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. En el 10 dice a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, ¿ok? A otros dones de sanidades, dice en el 9. Así que yo probé que los dones estaban no solo en los apóstoles, sí, yo sí lo hice. Él no pudo probar que los dones cesaron porque le pedí el texto y no lo pudo dar. Ahora, ¿cuál fue el argumento? ¿Qué es lo que él trae ahora? El Tanakh. Ese no es el Tanakh, porque el Tanakh no tiene los libros del Nuevo Testamento. Es una Biblia inventada de los judaizantes. Sabrá Dios quién se inventaron la Biblia esa que él trae ahí. Porque el Tanakh hebreo no trae los libros del Nuevo Testamento. ¿Y esto qué cosa fue? Ahora, él impone un reto. Que alguien me pruebe en esta época que resucita muertos. Porque el mismo diccionario Bain dice que eso solo es en la época de los apóstoles. Sí, cuando Tabita muere, los cristianos de la época de los apóstoles tampoco pudieron resucitar a Tabita. Solamente los apóstoles hacían, pero nosotros no estamos hablando, esto no es un debate. Fíjense cómo él está levantando falacias de muñeco de paja. Este debate no se basa sobre devolverle la vida a alguien. Este debate se basa sobre las sanidades. Ahora, en el tiempo apostólico, los cristianos podían levantar los muertos cuando Tabita muere. No. ¿A quién tuvieron que llamar? Dorca, ¿verdad? ¿A quién tuvieron que llamar? Al apóstol Pedro. Lo tuvieron que llamarlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque eso dice Dorca 9:36. Había entonces Job, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca, que abundaba en buenas obras. ¿Ok? Entonces ella muere. ¿Y qué hicieron ellos? Mandaron a buscar al apóstol Pedro. ¿De qué época eran ellos? De la época de los apóstoles. Noten que yo echo abajo todos y cada uno de los argumentos que él da con pruebas escriturales y pruebas bíblicas. ¿Ok? Y en este caso, Bain me apoya, porque Bain sí cree que en la época de los apóstoles existían estas señales. Entonces, en la época de los apóstoles, a pesar de que estas señales existían, aún así, cualquiera no podía resucitar un muerto. Además, ya yo le había refutado ese argumento en cuanto a la autoridad, porque en el tiempo que Jesucristo estaba presente, habían demonios que los mismos apóstoles no podían echar fuera. ¿Y quién tenía que echar fuera a los demonios? Entonces, el Señor Jesucristo, por el que era la máxima autoridad en ese momento. Pero cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, ¿a quién le deja él esa autoridad? Esa autoridad es dejada a los apóstoles. Cuando los apóstoles se van, ¿verdad? ¿Quiénes le dejan a ellos la autoridad? Ahí está Hechos capítulo 20, es decir, a los ancianos de la iglesia. Por lo tanto, la autoridad permanece en la iglesia. Sí, la autoridad permanece en la iglesia y no hay forma de que él pueda probar lo contrario, y drásticamente no pudo hacerlo. Yo sí pude hacerlo. Yo pude hacerlo con el libro del Apocalipsis, donde los testigos hacen grandes señales y milagros delante de Dios, a punto que no llueve al igual, ¿verdad?, que hacía el profeta Elías. Así que yo estoy completamente satisfecho. Tiempo. Bueno, entonces ahora quedó concluido el debate, solamente queda un minuto para despedirlo, donde no se puede hablar nada del debate, ni estudiar los argumentos, o sea, que sus conclusiones y psicología, ¿ok? Porque cada vez que lo digo nunca cumple, después no que saquen conclusiones, no, ya todo el mundo escuchó. Vamos entonces a despedirnos solamente, y Frank, tienes un minuto para despedirte a partir de que comiences a hablar. Bueno, le doy un saludo. Aquí tengo el chat, ¿no? 196. No sé cuántas personas aparece ahí, Eduardo Gutiérrez. Ahora hay 198, pero había más de 200. Más de 200, ¿no? Ah, mira, 200 me dio ahora. Entonces, le doy un saludo cordial a las personas de despedida. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Solamente esto fue una conversación de ambas partes, pero sería presuntuoso decir cada uno de nosotros que ganó el debate. O sea, eso se lo vamos a dar a cuestiones personales de cada persona aquí en el chat. También agradezco al pastor Eduardo Gutiérrez. Nunca había debatido con él, ¿no? Me gustó mucho debatir con él.
y espero quizás más adelante, porque creo que tú vas a viajar, ¿no? Eduardo Gutiérrez, ¿no? Sí, Vas a hacer ya me voy algunas a prédicas, viajar. ya te vas a Sí. viajar, entonces quizás de aquí a un mes podamos ponernos de acuerdo para ver si podemos sostener otro diálogo. Y la gloria se la damos a Dios Todopoderoso. Y un saludo para mis hermanos testigos de Jehová también, o personas de otras denominaciones religiosas. Hasta aquí me despido. Ok. Ok, perfecto. Entonces, voy a despedirme yo. Bueno, yo sí no voy a hablar nada. Le voy a dar las gracias a Dios, primeramente, que me ayuda siempre a defender su palabra, la fe cristiana evangélica. Le doy las gracias a Frank, porque que yo sí pienso que es un excelente apologista, de hecho muy fuerte, porque está muy calificado en muchas áreas del conocimiento bíblico. A Dios sea la gloria. Le doy gracias a todos los que estuvieron presentes en el video en vivo, también a los que lo van a ver después, sean testigos de Jehová, sean evangélicos, este video es para ambas posturas. Así que por favor, compartan. Fran puede subir en su canal este video, él lo puede hacer siempre y cuando se suba íntegramente, sin cortarle partes ninguna. Él puede subir este video. Bueno, sin más, nos despedimos. Y bueno, Maranata, Cristo viene pronto. Compartan, por favor, y denle like al video, que es gratis, no les cuesta.